El Señor les bendiga, hermanos, amigos en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos los amigos del YouTube y del Facebook. Dios les bendiga grande y sobremanera abundante. Damos gracias a Dios por este día, por la salud, por la vida. Agradecemos a Dios por su amor y su misericordia, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Santa Trinidad. Agradecemos porque por su amor y su misericordia es que estamos nosotros aquí. Y bueno, le digo a los amigos de YouTube, a los hermanos, hermanas en Cristo Jesús, y es que realmente el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así dice la Biblia. Si la gracia de Dios mora en ustedes. Entonces, estamos aquí para anunciar el Evangelio de Cristo. Pero bueno, también decirle que se suscriban de manito para arriba y que compartan el video y bueno, que lo vean del principio hasta el final. Todos mis videos son de enseñanza. A lo mejor le falta un poco, a lo mejor le falta un poquito, a lo mejor yo me olvidé, a lo mejor. Pero siempre es bueno que lo vean completo. Solo predico palabra de Jesucristo, solo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Bueno, porque soy pastor nuevo testamentario. Yo no tengo nada que ver con el Antiguo Testamento. Soy del Nuevo Testamento, ya que en Cristo Jesús son hechas nuevas todas las cosas. Así que, si así lo dice el Santo Evangelio, y por los santos evangelios seréis juzgados, no quiero salirme de ahí. Así que allá usted sí hace lo que quiere, pero yo, de mi parte, no, ni predicando, ni exhortando nada. Así que Dios le bendiga grande y sobremanera abundante, es mi deseo. Bueno, vamos al punto, vamos al video que vamos a hacer, al tema. ¿Quién entiende la naturaleza de Dios? Bueno, aquí hay muchos. Y he dicho algunas veces en algunos videos que las exégesis y las hermenéuticas es la misma cosa. Exégesis o hermenéutica es la misma cuestión. Y he dicho que no sirve de nada, es algo que no sirve. Es algo que ha creado el hombre. Bueno, ¿para qué? Para hacerse famoso, para hacerse instructor o tal vez un gran entendido en la palabra, ¿eh? Como aquel que descubre a la persona que está escondida. En este caso, tratan de descubrir a Dios. Ellos no se dan cuenta, pero eso es. Y las hermenéuticas y las exégesis, que yo digo que son la misma cosa, ¿por qué digo que no sirven para nada? Bueno, porque no sirven para nada. Quieren entender. Yo no he estudiado hermenéutica ni exégesis, no. ¿Por qué no? Porque veo que es un trabajo que te va a confundir, que me va ¿cómo es? Hacer pisar el palito, como quien dice, ¿no? Y yo creo en la pureza, en la verdad del Evangelio, en la verdad de la pureza del Evangelio. En eso creo yo. Creo en el sentimiento puro de cristiano o cristiana, donde cree, confía y acepta que Cristo Jesús dice: si no tienes sabiduría, pídele a Dios. Y no dice hermenéutica ni exégesis, nada. Eso nace después, no sirve. Es arrimado, es inventado
es mitológico, es mentira. Así de claro, confusión. Eh, para mí existe un poder glorioso, un poder que vino cuando Jesús se fue al cielo y lo conocemos, que es el Espíritu Santo. Pero no el pentecostalismo, no, eso no es Espíritu Santo. El pentecostalismo es un invento de unos cuantos, o de uno primero y después unos cuantos, y que lo han venido haciendo cada vez más sucio, más horrible, más basura. Cada vez es más asqueroso. Así de simple. Pentecostalismo. Bailes sensuales. Yo no digo, no estoy en contra del avance ni esto ni el otro, pero estoy a favor de la palabra del Señor. ¿A ustedes les parece? Yo digo, ¿cómo lo verían? ¿Cómo verían? ¿Cómo sentirían? ¿No es cierto? Porque, ¿qué pasaría si una anciana de 60 años, 70, 80 años se pone minifalda? ¿Y por qué no? Se pone minifalda y sale a bailar también, como están las chicas. Claro, de los 15 a los 20 hay un cuerpo excepcional, tremendo, donde al pastor se le hace agua a la boca. Vamos a ser sinceros, se le hace agua a la boca. Vaya a saber cuántos demonios anidarán en la mente de ese hombre, ¿no? Porque él lo crea, porque lo permite, porque lo forma, porque él hace esos shows. Entonces, yo vi alrededor de unas 10 en una iglesia bailando en mini. Y luego un baile de revoleo de la pierna, ¿no? Así. Cuando hace así, ¿qué se le ve? La ropa interior, por decirle, por no decirle directo bien. La ropa interior. ¿Quién lo ve eso? ¿Y quién más que el pastor, los oficiales, los coristas, el pueblo, todo eso? ¿Cómo no va a aumentar la cantidad de almas ahí si eso es una inmundicia? Es una apostasía viva, es una inmundicia. La apostasía, ¿qué cree que es? ¿Qué cree que es la apostasía? ¿Quién trajo la apostasía? ¿Y quién lleva la inmundicia a las iglesias? Satanás, el diablo. Entonces, ¿ustedes creen que viene, la Biblia dice, tenga cuidado que Satanás, el diablo, se puede vestir de ángel, de luz? Y de repente ven un ángel blanco. Y están hablando balbuceo, dicen ellos, hablan en lengua. Porque el ángel que bajó le dio la en lengua. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pero hay iglesias que ven algo, y claro, ¿cómo no van a ver? Si están bailando sensualmente, más vale que está el diablo ahí presente. Bueno, claro que no va a venir con su ropaje con el que, con el que lo identificarían directamente. No, claro que no. Más vale. Va a venir de una manera que lo adoren. Y el Señor dice en su palabra, probar los espíritus si son de Dios. Pero ahí, ¿qué van a probar? ¿Qué van a probar? ¿Qué probarían en la cueva de Salamanca? Que son todas brujas. Entonces, estas personas están haciendo de lo que se les viene a la regalada gana y ellos creen
que ellos entienden la naturaleza de Dios. ¿Quién entiende la naturaleza de Dios? Yo la vi, estuve mirando eso porque son videos que suben al YouTube de los pentecostales o pentecostalismo que está desfigurando, está blasfemando, está haciendo que la sana palabra, la sana doctrina y hasta el nombre de Jesucristo sea blasfemado. Porque una persona me decía, a eso es lo que voy yo, eso es lo que yo digo, eso es lo que yo pienso. Y no es ningún viejo, un joven. ¿Cómo me hablan de tanta santidad y aquí y allá? Dice. Si ahora, dice, son más sensuales dentro de la iglesia. Así, es que yo tengo que ir, es que yo tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que permanecer en... ¿Para qué me estoy privando si yo veo todo eso que está pasando dentro de los templos? ¿Y para qué decirte? Hay iglesias de desnudos total. Unas abuelas, abuelos, a todos les dicen, sáquese la ropa, ni calzoncillos déjese, así que las mujeres, ni calzones. No, así como Adán y Eva, pero antes de pecar. Entonces, está la iglesia esa. Está la iglesia, esta que digo yo, la de los bailes sensuales. Ahí está la iglesia de los homosexuales. Está la iglesia donde está, el arco iris y todo eso. Bueno, hay varias, ahora han nacido muchas. Pero yo digo esto, ¿quién entiende la naturaleza de Dios? Nadie. Lo que en parte dice la Biblia, lo que en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Todo. Cuando niño hablaba como niño, y pensaba como niño. Cuando maduro, cuando hombre, pienso como hombre, ya maduro. Lo que es perfecto es la Biblia. Y oscuramente, me equivoqué. Lo que es espejo en la Biblia, oscuramente lo vemos. O sea, aún escrito en la Biblia, dice que oscuramente lo ves. Se quiere decir que lo perfecto, por más que nosotros veamos que la Biblia dice así, para proceder así, es aún todavía como imperfecto, como que, y debe ser, ¿no? En cuanto a lo sagrado, porque Jesús, yo me remito a lo que Jesús dijo. Jesús dijo, ¿cómo te voy a explicar las cosas celestiales si no entendés ni lo terrenal? Entonces, fíjate, ¿qué es la Biblia? En parte celestial y en parte terrenal. ¿Por qué? Para ir a lo celestial tenemos que andar bien en lo terrenal, que es lo cotidiano. Perfeccionándose, ¿quién se perfecciona? ¿El cielo o el hombre o la mujer? Es terrenal, el hombre. Entiéndese, pero claro, usted le habla a un medio ignorantón de la palabra, va a creer que yo le estoy hablando del diablo.
porque digo terrenal. Jesucristo mismo lo dijo. Si yo leo, por ejemplo, mirá, fíjate vos, un cura católico, para él, dice, ¿y qué nos impide? ¿Y qué impide? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Como si eso fuese razón, y la risa, y la burla, o la justificación de él, y decir que aquel está errado, es lo que él aprendió en sus 18 años de sacerdocio, hasta que se recibió de cura. Entonces se mal doctrinó. Porque esto no va que nosotros estudiemos 18 o 20 años la Biblia. Yo llevo del 84 que llegué a los caminos del Señor hasta esta edad, hasta este tiempo, hasta este año, 84 al 94 son 10, al 2004 son 20 y al 24 30, sería el 24 30 años, ¿no? A ver, vamos a sacar la cuenta. Parece que me equivoqué. A mi favor, por supuesto. Vamos a sacar la cuenta. Entonces, 2023 menos 1994, igual, 29 años. Y ha pasado. No estaba mi voz, 29 años. Bien. A ver, 29 años son más que 18 años para estudiar la Biblia. Pero fíjate que hay cristianos más viejos que yo en los caminos del Señor. Y curas también. Sin embargo, la Biblia dice así. Y ahí están los triunos. Para esto vamos los triunos, los unicitarios, o los Jesús solo. Que ellos dicen que Dios es un espíritu nada más. Son dos personas en un mismo espíritu. Son siameses. Bueno, dicho así, así dicen los unicitarios. Pero la Biblia dice así. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. A ver, yo escribí, que luego no estar equivocado, según la palabra y según lo que conocemos, cada persona vive porque vive dentro de él el espíritu dado por Dios, ¿verdad? Hablo como creyente, hablo como como hombre arrepentido y convertido. La persona vive porque vive el espíritu o el alma dentro de esa persona, ¿cierto? Espíritu y el alma dentro de esa persona. Si no, el cascarón de carne se caería. Listo, no tiene vida. Y dice acá que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Los solo Jesús llaman Hijo, llaman Padre al Espíritu.
Y llaman hijo al, eh, a la carne, al cuerpo carnal de Cristo, al cuerpo. Carnal, porque, a ver, con hueso, con carne, el cuerpo de Cristo. A eso llaman hijo. Pero la palabra del Señor dice que Jesús dijo al momento de irse, ¿no? Dice que él rogaría al Padre para que viniese otro, no él mismo. Y los unicitarios han extorsionado tanto la palabra que cuando dice hagamos al hombre, está hablándose como que, a ver, vamos a suponer yo, ¿no? Yo solo aquí estoy y vivo solo. Bueno, en vez de decirme, tomate unos mates, me digo, tomémonos unos mates. Pero lo que yo estoy ejemplificando, haciendo ejemplo, eso es nada a lo que el Señor hizo. El Señor hizo al hombre y a la mujer, hechos a su imagen y semejanza, no iguales. Hagamos, habla en plural. Pero como ellos transgiversaron la palabra, entonces el tal ¿cuánto era? Carlos Aram, que creo que fue el que creó a lo solo Jesús, allá por el 1901 al 1904. Entonces, claro que ellos van a decir, van a transformar las palabras, pero usted remítase a lo que dice la palabra del Señor, allá en Segunda de Pedro, no Primera de Pedro. Dice que ¿qué dice? Dice que extorsionan la palabra para su propia perdición. ¿No es cierto? Usted dígame una cosa. ¿Cómo es el asunto? ¿Usted se quiere perder? ¿A usted no le importa su alma? No le importa a usted. Yo, para mí sí. Acá, capítulo 3, versículo 16 de Segunda de Pedro dice que hay muchos que a las epístolas y la ley, hay pasajes que no los entienden, no los pueden entender. Entonces dice que los torsionan o lo falsean. Los inconstantes la tuercen, dice. Y como también las otras escrituras, o sea, la ley, para su propia perdición lo hacen. Así que solo Jesús, unicitario, salí de ahí. Ahora si querés ir a vivir en el fuego, anda nomás. No hay problema. La palabra del Señor dice bien clarito, porque el Padre ama al Hijo, el Padre ama al Hijo. ¿Cómo el Espíritu va a amar a su carne? El Espíritu es Dios y la carne Jesús. Si la carne vive por el Espíritu, es lo que yo entiendo. Si Jesús dice, clamaré al Padre para que envíe otro en mi lugar.
clamaré presente ahí con ellos, en medio de ellos, con los apóstoles, clamaré al Padre para que envíe otro en mi lugar. Ya son tres. Así que solo Jesús, salí de ahí. Muy bonito la gloria de la profecía y la danza y todas esas cuecas y saltos y brincos. Muy bonito, sí, claro. Pero eso, ese pentecostalismo es sucio, no sirve. ¿Por qué es sucio? A ver, la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos que tener comunión con lo inmundo. ¿Cuál es lo inmundo? Lo diabólico. ¿Dónde lo dice? Cuando dice, ¿qué comunión tiene Dios con Belial? Si nosotros somos de Dios, ¿qué comunión tenemos con el diablo? ¿O qué comunión si somos hijos de luz con las tinieblas, que son los del diablo, los mundanos? Solo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué digo que el pentecostalismo es inmundo? ¿Por qué? Porque resulta que no es el Espíritu Santo derramado en pentecostalismo. Es una mentira. Eso es un acomode para que, bueno, para que tenga otro cariz, una alegría, algo fantasioso. Existe la fantasía, o existe la fantasía, existe la vanagloria, existe la soberbia, existe la mentira. Y entre todo eso es fruto del espíritu o son obras de la carne. Si es obra de la carne, ¿qué es? Diabólico. Entonces, yo veo sacerdotes que comentan, dicen que la Biblia dice en tal versículo tal cosa. Muy bien, sí lo dice, lo aplaudo. ¿Y dónde va? Está la concordancia en tal parte, y dice, a ver, pero ¿interpretan lo que dice? ¿El significado? No. ¿Y por qué no lo interpretan? O porque no le conviene, o porque no lo entienden, porque no tienen Espíritu Santo. Así de claro. Así de claro. El pentecostalismo es algo que no debería existir en las iglesias cristianas evangélicas. No. Porque nosotros debemos predicar la verdad. Escudriñar las escrituras porque parece que en ella está la vida eterna. ¿Qué necesidad tenemos de ser pentecostales? ¿Qué necesidad tienes de hablar en lengua? ¿Qué necesidad tienes de danzar? ¿Qué necesidad tienes de profetizar? ¿Qué necesidad tienes de todo eso? Solo se hace para demostrar que esa iglesia es viva en el Espíritu. No, es todo lo contrario. El diablo ha tomado dominio y control y ha ensuciado todo. Y ten cuidado porque te puede ensuciar la mente. Ten cuidado porque te puede estar diciendo, no lo escuches más a ese porque ese me da con la tranca en la puerta. Pero ¿quién le da con la tranca en la puerta? Es Cristo. Yo no puedo predicar algo que no venga del Señor, que no venga de Dios a través de Cristo, a través de los apóstoles, por medio del Espíritu Santo. Yo no puedo predicar otra cosa que no sea edificación. Dice, ¿a usted le profetizó el Espíritu Santo? A mí me profetiza todos los días. Todos los días me profetiza el Espíritu Santo. Yo agarro la Biblia y me profetiza el Espíritu Santo.
Pero la profecía de una persona, dice, la tiene que retener. A ver, bueno, sí, le profetizó, bueno, gracias, hermano. ¿Qué cree que le pague? ¿Qué quiere que le aplauda? ¿Qué quiere que salga saltando ahí como si estuviera bailando la cueca? ¿Qué quiere que haga? Para que usted se dé cuenta que yo le creí. ¿Eh? ¿Está bien? Usted dice que me habló, que usted le utilizó el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo me habló a mí. Bueno, gloria a Dios. Yo lo voy a dejar ahí en el escaparate. Si se cumple, era del Señor. Y si no se cumple, usted es una cara dura. Usted porque no sabe cómo retenerme, porque esa estrategia de pastores que tratan de retener a las personas. Y por ahí usan la adivinanza, y por qué no el tarot. Y entonces o les entra el espíritu de adivinanza, el espíritu diabólico, entonces le dice ciertas cosas que pegan con lo que esa persona está pasando, está sintiendo, quiere hacer, y justo le habló el Espíritu Santo, dicen ellos. Siendo que ellos son pentecostales, lo que hace el pentecostalismo con toda su inmundicia es ensuciar, eso es lo que yo quería explicar, que qué comunión tenía Dios con Belial, hace ensuciar lo que tratan de limpiarse para tener parte en el reino de Dios y de Cristo. Entonces, hay un dicho, ¿no? Hay un dicho vulgar que dice, dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Eh? Y lo utilizan las iglesias evangélicas, a pesar de que son vivas en el Espíritu. Entonces, eso es lo que digo. Yo soy pastor no testamentario, pero me guío solo por la palabra del Señor. Y me profetiza, porque la palabra del Señor es para exhortación, edificación y consolación. Tres cosas. ¿Cómo es? Exhortación, edificación y consolación. Tres cosas. Por eso digo, a mí el Espíritu Santo me profetiza todos los días porque la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, útil para enseñar y corregir y redarguir en justicia. Entonces, te das cuenta que si vos, sí, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu dice la palabra en tal y tal parte habla, y esto ya habla del Espíritu, claro. Entonces dice el cura Luis Toro, y póngale lupa, pero eso, a ver, una definición no la puede hacer, porque él no puede hacer definiciones. No se le está permitido hacer esas definiciones porque va a salir prediconándose él mismo. Cuando él hablaba con uno que estaba ahí, por ahí andaba medio cerca y por ahí andaba medio lejos, metió la pata y él se dio cuenta que metió la pata. Cuando dijo, sí, claro que sí era la mujer de él y José andaba creyendo que María le estaba poniendo el gorro. Eso lo dijo Luis Toro. Entonces, entonces él mismo metió la pata. ¿Ve? Al llegar a la exhortación, se enriedan y van a tener va a ser tropezadero, van a tropezar en la piedra del ángulo, dice Jesucristo, ¿no? Que vino a ser tropezadero de los edificadores. Claro.
Ellos son los fariseos de ahora. Ellos son. Alabado sea el Señor. Entonces, eh, ¿quién descubrió cómo era Dios? ¿Quién lo va a descubrir cómo es Dios? Si dice que el púlpito es sombra de aquel verdadero que está arriba en los cielos. Y fíjate vos que los científicos y todo esto buscan el arca del pacto, ¿no es cierto? Buscan el arca del pacto. Y en Nairobi, en que eso es África, una parte, gran parte de África, hay distintas arcas del pacto que dicen que con eso ellos cubren el arca del pacto. Pero Juan o San Juan, Juan el teólogo, dice que la vio en el cielo. Ah, no se la pudo llevar, Dios no se le puede llevar el arca para allá. Pues se llevó Elías, se llevó a Enoch y no va a poder llevarse el arca del pacto. En Apocalipsis sale, así que acá en la tierra la buscan por todas partes y no la pueden encontrar. No que la escondieron los templarios, que encontraron y andan buscando el vaso con que bebió vino Jesús. Que ese es ¿cómo es que le llaman? Sagrario, no, no me acuerdo cómo es que le llaman. A ese que es un cáliz. No, Cristo Jesús no tomó vino en ningún cáliz, no, no. Apurado si había un vaso ahí, un jarro, una taza, y era de arcilla, en los de aquellos tiempos. No era si había de oro o de plata, pero el Señor no usó eso, porque el Señor no estaba en la vanidad, en la vanagloria. ¿Dónde estaban los vasos de oro? Sí, estaban en el templo. Habían sido mandados a hacer por Dios ahí en el templo los utensilios para tal y tales cosas. Pero Jesucristo no andó, no fue allá a buscar un vaso para tomar la Santa Cena, no. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿quién descubrió cómo era Dios? Dice, Dios en el Hijo no es la misma persona. El amor de Dios y el amor del Hijo es igual. El poder de Dios y el poder del Hijo es igual. El Espíritu Santo de Dios y el Espíritu de Cristo, del Hijo, es igual. Para vivir se necesita tener espíritu. Pero ¿cómo se confunde y por qué en ellos no hay verdadero amor? Por eso se confunden. Por eso los unicitarios, ¿no es cierto?, que sacaron la unicidad de la Trinidad, eso es contienda. Y si hay contienda, pues no hay amor. Y si no hay amor, pues no hay entendimiento. Porque lo de Dios solo se entiende con santidad. Porque dice lo espiritual. El espiritual, que te quede claro, te quiero explicar. El espiritual no es una persona que está metido en una iglesia, que es pastor, que es la mujer del pastor, que es el oficial, que es el corista, que es el evangelista o el sacerdote católico. Ese no es espiritual. Y eso lo entienden poco. ¿Qué es ser espiritual entonces?
Yo te voy a hacer un ejemplo. Espiritual es Cristo. Espiritual es Dios. Espiritual es el mismo Espíritu Santo. Espiritual son los ángeles y arcángeles, querubines, serafines, seres vivientes que están allá con Cristo, con Dios. Espirituales. A ver, ¿por qué? ¿Y que acá en la tierra no hay espirituales? No, acá hay servidores al Señor, hombres arrepentidos y convertidos. ¿Eh? Pregúntate, ¿estás arrepentido y convertido? Y vos decís sí, para mandarte la parte. Pero el hecho de contestar mal, el hecho de pensar mal, ya no estás en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces deja tu espiritualidad santa, tu espiritualidad pura, tu espiritualidad que tiene comunión con la mente de Cristo, como dice en el Nuevo Testamento. Yo le preguntaba a una persona, hay una persona dice ella espiritual. Me dice, pero nosotros no somos igual a Dios, pero sin embargo la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Llegar a tener la mente de Cristo. ¿Y cómo tendremos la mente de Cristo? Pues aceptando todos los 27 libros del Santo y Bendito Evangelio, procediendo como dice el Evangelio, caminando como dice el Evangelio, pensando como dice el Evangelio, y a la carne, tu carne no le va a gustar mucho, le va a costar, porque elige genio, porque, como me dijo una persona, yo tengo mi temperamento es fuerte. ¿Sabes lo que es temperamento fuerte? Algunos no lo entienden. Bueno, es que sea atrevido, y el atrevimiento hay injuria, blasfemia, discordia, insulto, malas palabras, ¿qué más? Pelea, golpe. El temperamento fuerte no es un gran espiritualidad, un gran espiritualista. Porque se va a pasar, tenga cuidado porque se puede volver espiritista. Había había un matrimonio, ¿verdad? Me invitaron a su casa. Y este matrimonio decía que ella, mira, a mí me da risa, ¿no? Pero usted, está bueno reírse un poco, ¿no? Decía ella que ella se arrodillaba, iba a orar a su dormitorio sin prender la luz. Sería para hacer economía de la luz. Entonces ella, cuando se arrodillaba al lado de su cama y ponía la mano sobre la cama, ¡plum!, se prendía la luz. Pero no la luz, el tubo o ¿cómo es? El LED. No. La lámpara esa. No. Sino que era una luz espiritual que venía y le alumbraba a ella hasta que ella terminaba la oración. O sea que le hacía ahorrar billetes porque Dios le mandaba luz. Ella decía eso. Entonces, y él me miraba a mí, a ver qué gesto hacía yo. Que si aceptaba o no aceptaba, o si bajaba la mirada y le decía que es mentirosa. Pero verdaderamente yo no hacía ningún...
A ver, y entonces yo le dije, pero es así usted, así le pasa a usted. Sí, 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 y me lo aseguraba, ¿eh? Mujer grande ya, abuela. Y dice, también yo puedo ver a la persona como una radiografía, porque vos habrás escuchado eso, ¿no? Que muchos no necesitan ir a rayo. Bueno, Harris, ya no necesitan ir a rayo, ve todo como una radiografía a la persona. Entonces, y ponía la cara, me miraba así, de costado. Y llegaba a temblar la cabeza, así. Usted ve que mi mano tembla. Porque para verme a mí como radiografía, ella tenía ese don. Bueno, y yo le dije, a ver hermana, manténgase tranquila. No voy a hacer cosas que se le reviente la cabeza, le dije. Le venga un aneurisma y se reviente la cabeza por estar pensando pavadas. Entonces me dijo, ¿cómo pavada? Sí, le dije, porque eso es lo que usted está haciendo. A ver, contésteme con la verdad y no con la mentira. ¿Usted fue espiritista antes? ¿Usted iba a alguna sesión, a alguna cosa de espiritismo? ¿Usted era espiritista? Y me dice, estuvimos un tiempo sí en eso. Eso no lo han sacado, le dije yo. Eso vive en ustedes. Ese espíritu del diablo vive en ustedes. Ustedes son espiritistas. Y yo no necesito andar viendo a nadie como radiografía, ni nadie que me cuente esto, que me cuente el otro. Si vamos a compartir, compartamos la palabra. Y si no, yo me voy para mi casa y ustedes se quedan aquí, compartiendo su espiritismo. Entonces ellos iban a una iglesia un tiempo, como no les creían, porque enseguida, porque estaba pegado ese espíritu cochino en su mente, en su corazón, como no le creían se iban a otra, y como no le creían se iban a otra, y andaban de iglesia en iglesia. Y no cualquier gente, ¿eh? No vaya a creer usted que pobrecito de ahí de la villa, pobrecito de la orilla del río, pobrecito de ahí que vive al lado de las vías. No, el marido trabajaba en un canal de televisión. Amigo mío, en Cristo Jesús, ¿usted qué cree que es Satanás el diablo? Usted va a ver a alguien usted va a ver un chivo o un toro y va a creer que es el diablo, porque usa cacho, cuerno. Hermano, tenga cuidado, porque este poder diabólico, que es espiritual, usted que es carnal, lo va a hacer pensar mal. ¿Entiende? Y dijimos, Dios el Hijo no es la misma persona que Dios el Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y Jesús es Espíritu también. Tiene Espíritu. Ahora, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son tres personas. Pero no es la misma persona como dicen los unitarios.
Por eso las exégesis y las hermenéuticas y todo eso son basura. Basura. Porque nosotros no debemos estudiar la Biblia o creer que nosotros la podemos estudiar por sí solos. Entonces no somos espirituales. No somos esos que lavan su ropa para tener derecho en el árbol de la vida y entrar por la puerta de la ciudad, sino que usted es un intelectual de la palabra, es una persona que, como dicen muchos, soy apologista o apologeta. Entonces, o teólogo, entiende la letra, ajá, pero la letra mata, más el espíritu edifica. Y eso le pasa a muchos, como al cura Luis Toro. Eso le pasa mucho, porque conocen todos los versículos. Y ellos se creen, se jactan ellos mismos, se aplauden. Y todo el conjunto que están con ellos lo aplauden. Y entonces se cree que es un gran sacerdote, que más que el Papa. Y es el ignorante, tan ignorante, más ignorante que el ignorante. Más ignorante que un ignorante. Ese cura Luis Toro termina burlándose, riéndose de todos los que no son católicos. Y él no se da cuenta que la iglesia cristiana no es católica. No es católica. ¿Y por qué no es católica? Por un mandato de Jesucristo. Fíjate vos, escucha bien y aprende. Date cuenta. Jesús dijo, me serviréis, asimismo, me serviréis por testigo. Aquí en toda Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Me serviréis por testigo. O si usted lee el Nuevo Testamento, Jesucristo dice, sí, los 10 mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento que los judíos, que es la regla de oro, todo esto? ¿Qué es? ¿Cuál es? Entonces, los judíos dicen, o cualquiera dice, amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser y con toda tu fuerza. Ajá. Y un mandamiento nuevo os doy yo, dijo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran problema, que el cura Luis Toro no ama a nadie. Porque a lo mismo que él doctrina, los mal doctrina, es amar a alguien. No, no es amar a alguien. Y no se da cuenta que actúa mal. El llamar tonto a los evangélicos, él no ama a nadie. ¿Cómo va a llamar tonto a aquel que ama? Y lo llama hermano, o sea, es un insensato. Es un discriteriado, no tiene criterio. ¿Cómo se va a reír de una persona? Supuestamente el amor de Cristo, el amor de Dios el Padre y del Espíritu Santo, que clama Abba Padre por nosotros, que clama con gemidos indecibles por nosotros. ¿Dónde sale la palabra del Señor que debes actuar de esta manera? En ninguna parte. Pero Él lo hace. Y Él se jacta que vayan todos los días adventistas, evangélicos, pastores, que vayan chicos, chicas, de todo buscándole a Él. Pero ¿con quién no pudo el cura Luis Toro? No pudo.
Pero aún así, cuando lo venció en la palabra, cuando lo humilló con la palabra, lo humilló con la palabra, y todas las preguntas que le hice, él no las contestó, el Luis Toro no las contestó. Sino que después que el chico ya terminó su tiempo, él agarró el micrófono y lo trató de ignorante. No queda otra cosa que pelear. Ese es el espíritu de gracia que está en él. Ah, mira vos. Qué bien. Claro. ¿Y sabe quién era? Un chico que es paraguayo. Que si le habla en guaraní, cura Luis Toro no entiende ni jota. ¿Mm? Si lo hubiera insultado en guaraní, el cura Luis Toro cree que lo está aplaudiendo. Entonces, hermano, en Cristo Jesús, la palabra de Dios, que es para guiar hacia el camino de la salvación, no es para contienda ni para debate con nadie. Los pastores que van a debatir con el cura Luis Toro son una manga de ignorantes que no han tomado la conciencia, han tomado conciencia la palabra del Señor, porque yo, ¿qué tengo que ser? Cristiano, por aceptar a Cristo, buscar la santidad, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios, ser santo como Cristo es santo, estar en las reuniones, alabar a Dios, al que me pide algo de Dios, clamar a Dios. Yo estuve hablando con una joven y le estoy diciendo que se pusiera a tales horas conmigo en oración, ella en su casa, yo acá, y que el Señor dice, recuerda que el Señor dice, donde 2 o 3 se unen en mi nombre, en el medio estoy yo, y yo haré según, conforme a la fe que ustedes piden las cosas. Eso es exhortación, eso es consolación, eso es bendición, eso es amar al prójimo. No leer un versículo que a mí me parece y que yo le diga, no, están equivocados los evangélicos, dice, fíjate vos, él dice, declaró bien clarito, con H con H, evangélicos con B larga, no con B corta, dice porque con la B de burro. Ah, qué cura lindo, ¿no es cierto? Igualito a Cristo. Claro, igualito. No es que está con la sotana cuando hace misa y todo, igualito a Cristo. Luis Toro y Jesucristo son igualitos. Entonces, fíjate vos, esa chica andaba necesitando laburo, necesitando trabajo, para ganar su sustento, pagar su alquiler. Y de paso, si alguien que se cree que está cerca de Dios, le ruego que ore en favor de esa chica que consiga trabajo, que el Señor le abra puerta de trabajo, para que tenga su sustento. Yo le dije a ella, mira, está bien, vos llevas como 10 años, un poco más, tal vez leja del camino del Señor, no la vas a Dios, no vas a ninguna iglesia, ¿eh? Vos sos buenita porque vos si tenés un perro, ahí, entonces lo tratas bien, sos cariñosa con tu perro, con tu gato, y con la gente sos muy amable y todo eso. Eso te cree vos que está cumplida, pero no es así. No te olvides que Dios te usaba vos. Entonces, ahora, ¿cómo te usa Dios? No, yo siempre me acuerdo de él y siempre oro y siempre esto. Está bien. Nadie dice nada, nadie dice lo contrario.
Pero eso es lo que quiere Satanás, que la persona sufra, que la persona, si es posible, que se levante contra Dios y le eche la culpa a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, y Cristo vivía en la tierra, rogó al Padre para que enviase al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dijo otro, no dijo mi espíritu, otro forma la Trinidad, otro, el Padre y el otro forman la Trinidad y Cristo. Para mí, estudiar o querer comprender las Sagradas Escrituras, me refiero a los Santos Evangelios, por medio de exégesis o hermenéuticas, es no creer que el Espíritu Santo te puede dar la interpretación, ya que Jesús dijo, pide a Dios sabiduría, y no dijo estudia, escudriña por medio de exégesis ni hermenéuticas. Esto es ambiguo. Eso es ambiguo, que quiere decir que no sirve, que pareciera que sirve, pero que no sirve. Es ambiguo. Si yo erro en el conocimiento, debo preguntar al Espíritu Santo, y no discutir o debatir con nadie, pues mi fe yo no la discuto con nadie, pues si no, no fuera fe o no creyera en Dios. A mí nadie me tiene que venir a dar clases de espiritualidades, ni clases de teología, sino compartir la reunión, y eso los pastores no hacen. No. Hay muchos pastores que transversan la palabra de Dios. Dicen, ¿quién es el siervo de Dios? A mí me llamó por algo. Como tratando de decir que encontré a encontré a aquel, hay 40 pastores y los llamó por algo. ¿Saben por qué los llamó? Porque estaban perdidos, sin Dios ni salvación. O eran borrachos, o eran jugadores, o eran mujeriegos, o eran malas personas, malos vecinos, malos padres, o se estaban por matar, o estaban enfermos por morirse. O como le pasó una vez a un viejito que él, como no sanaba de su enfermedad bronquial que tenía, había intentado quitarse la vida, pero dijo después, agarrado de un manzano, dice él, en una chacra, agarrado de un manzano, porque no paraba de toser, le dijo, Señor, Dios, si me escuchas, si estás escuchándome y viéndome, Señor, ten misericordia de mí, sáname, sin que pruebe yo ninguna cosa, ningún remedio, sáname. Mira, en recompensa te prometo que voy a ir a trabajar a donde tú me mandes. Al otro día se levantó como que no había estado enfermo nunca. Nunca había estado enfermo. Entonces cuando
preguntaron quién quería ir a la provincia de La Pampa, Argentina. Él dijo, yo. Pero dijeron, usted es un viejito, usted está muy anciano. Le dijo, no, el Señor va conmigo. Y esta fue la promesa que yo le hice al Señor y Él me sanó y yo voy a cumplir. Si ustedes no me mandan, yo voy igual. Entonces lo enviaron. Y cuando pasó por otra iglesia, me contaron a mí, le dijeron, pero ¿cómo llevó a ese viejito a morirse allá a La Pampa? Es promesa del Señor y aquí yo quiero ver la promesa del Señor que hizo con él. Bueno, le dijeron, está bien. A prueba lo llevaron. Cuando llegaron a La Pampa, a General Hacha de La Pampa, se llama así General Hacha, una ciudad, que yo gracias a Dios tuve el honor de ir allí. Cuando llegaron allí, el cura de ese lugar, como buen discípulo de Roma, él fue y le dijo al pastor, porque le pasaron el chisme, seguía yo con un pastor a tal y tal parte. Le entregaron ahí, la municipalidad le entregó una tierra que era un pura jarillal, pura jarilla. No había ni agua, luz, ni una cosa, y estaba lleno de jarilla. Tanto para allá, todo ese terreno para vos. Dice que él hizo casa con las jarillas que arrancó, que eran altas, por cierto. Arrancó la jarilla, con la misma jarilla hizo las paredes de la casa, quincha que se llama, hizo las paredes de la casa, hizo el techo con la jarilla, que cuando llovía se mojaban, tenían que tener un nylon ahí, una carpa, porque si no se mojaban todos. Y cuando hacía frío, se levantaba a 3, 4 de la mañana y hacía fuego para poderse calentar porque en la cama estaba más entumido que estar al lado del fuego. Entonces el cura de General Hacha le dijo, los piches, que son esos los cascarudos, o sea, no cascarudos, la mulita que le llaman en alguna parte, ¿no? Y peludo, que son otros igualitos, que se arrollan, se hace una pelota así. Los avestruces y las perdices son para los de La Pampa, para los católicos de La Pampa, no para los evangélicos. Que aplauso por el amor que recibieron de Dios esto. ¿De qué Dios? ¿De qué Biblia? Aplauso. Entonces, él le dijo, yo no he venido a comer ni pichi, ni peludo, ni avestruces, ni perdices. Yo no he venido a eso. Dios me alimentará. El Señor me mandó a mí, así como dice vos que te mandó a vos acá. Bueno, igualito. Pero cuando pasó un año, o 2 creo que fueron, e hicieron una que le llaman conferencia allá, y yo fui a esa conferencia. Gendarmería Nacional, que por ética y razones es católica, apostólica y romana. Entonces, sin embargo, ellos mandaron con la cocina de campaña y con todas las todo lo que era para la comida. Y la gente, los estancieros escucharon de esto, de esa gran conferencia evangélica que estaba ahí, y mandaron vacas, o sea, novillos, carneados, para que se alimentaran los 3 días que había fiesta ahí. Había conferencia. Nosotros no fuimos a refugiarnos en ninguna rama, porque eso no quedaba ni rastro.
Pero todo lo que tenían ladrillos, y toda la gente alrededor colaboró, fue tocada por Dios. E hizo un tremendo templo ese anciano, como seis baños, así, tanto para los varones como para las mujeres, cocinas y comedor. Ustedes no se imaginan llegar a un lugar cubierto de jarillas, arbustos, y estar después viviendo en un edificio es de no creerlo. Pero el que tiene fe no es como el retórico. El hombre de fe, el hombre espiritual, el hombre de fe, es semejante a Jesucristo. No caminará por arriba de las aguas, ni tal vez le toque los ojos a un ciego y vean. Pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret puede poner las manos sobre los enfermos y sanar. Y en el nombre de Jesús expulsar demonios y salen sin el permiso de nadie. Solo con el permiso de Cristo de haber creído y haberse bautizado sumergido en las aguas. El poder de Dios y la naturaleza de Dios no la estudia nadie. Todo lo que hace es inutilidades. Son mentiras, son falsedades. Han inventado el pentecostalismo, que es una inmundicia. Alabado sea el Señor. Han inventado cosas antibíblicas. Han inventado han inventado ministerios pastorales para las mujeres. Mentira. Eso es antibíblico. Todo lo han hecho al revés. Y cuando se predica la sana doctrina, claro que duele, claro que molesta, claro que no sirve, claro que no vale. Alabado sea el Señor. Si estuvieran en los tiempos de Cristo Jesús, estoy seguro que no le dirían su belleza, mi Señor amado, mi Rey, mi luz. ¿Cómo te quiero, Señor? No le dirían. Como lo hicieron muchos. Como lo hicieron los 70, que agarraron que él había elegido. Se fueron. Y los 12 quedaron, le dijo, ahí está, síganle ustedes también. Y dijo Pedro, no, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendito sea Dios. Porque no es espiritual el que vista una sotana, y no es espiritual el que tenga una corona ahí. No es espiritual lo que nosotros decimos, eso es espiritual, sino es espiritual aquel que a la usanza, a la misma manera, a la forma de Cristo, camina sobre la tierra. Y eso es difícil. Por eso oran muchos Cristos, muchos falsos Cristos, muchos falsos Jesuses están saliendo por la tierra. Porque guerras y rumores de guerra hay. Hambre, peste y pestilencia hay. Y los Jesuses están saliendo por la tierra. Falta poco, pero falta todavía. Principios de dolores son estos, pero falta todavía. Dios te bendiga grande y sobremanera abundante, esperando que confíes, que crees, que te arrepientas, que te conviertas. Mira, ¿cuántos pastores se han creído, han sido confundidos por el Luis Toro y han vuelto a la Iglesia Católica? Pero eso es romano, eso no es cristiano. Por más que nombren a Jesús, a Pablo, a Juan, a Pedro, aquí, allá, sí lo nombran. Claro que yo puedo nombrar a Nerón, puedo nombrar a ¿cómo decía? El que lo hizo hacer una cruz y el cristianismo.
Constantino, y puedo nombrar un montón de cosas como también esto que quisieron inquisinar, el Papa quiso inquisinar a Galileo Galilei, porque dijo, no es el sol el que gira, sino la tierra. ¿Y quién tenía la razón? ¿El Papa? Ellos tenían que retractarse si no lo inquisinaban. Qué bonito. Entonces, yo podía nombrar un montón, pero ¿de qué me sirve? Así ellos nombran la Biblia. ¿Y de qué les sirve? De nada. Alabado sea Dios. Dios le bendiga grande y sobremanera abundante, que la palabra de Dios no es para discusión, ni contienda, ni debate con nadie. Mi Señor no entró en debate con nadie. ¿Eh? Así deben ser los cristianos. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga. Amén.